Meoqui es una ciudad de donde es originario Eduardo Nájera, uno de los mejores jugadores mexicanos que ha tenido la NBA. También de aquí mismo es el famoso cantante Kevin Carr. De hecho, la canción San Lucas se refiere a la comunidad de Nuevo San Lucas, de donde tienen sus raíces estos dos personajes. Ellos ya son importantes para la historia de Meoqui, sin embargo, hay otras cosas más importantes que sucedieron aquí. Entonces, ¿cómo es el pasado de Meoqui? ¿Cuál es su historia? Bien, pues comencemos por esto. Debemos tener claro que la historia de los pueblos del norte es muy diferente a la de los pueblos del sur, principalmente porque el norte es más seco que el sur, lo que no permitía que hubiera asentamientos. Para ser más específicos, en la parte sur de Arizona y Nuevo México, también una parte de Sonora y casi todo Chihuahua estaba habitada por la cultura mogollón, de las cuales se derivaban varias tribus nómadas, o sea, aquellas que no se asentaban, sino que eran las que buscaban un lugar para establecerse durante un corto tiempo. En lo que hoy conocemos como el río San Pedro habitaban los conchos, que claramente no hicieron ciudades como los mexicas, los mayas o los zapotecas. Simplemente habitaban en pequeños asentamientos cerca del río. ¿Y por qué ahí? Pues porque era la mejor forma de obtener agua. Aunque durante mucho tiempo estaba seco, ya ven que vivimos en el desierto. Entonces, ellos eran nómadas al igual que los julimes, tapacolmes, navichames, cholomes, chinarras, entre otras tribus conchos. Para el año 1521, cuando se fundó la Ciudad de México, acá la vida seguía siendo igual que hace miles de años. Fue hasta 1709 cuando se fundó el pueblo. No, estás equivocado, en ese año no fue. ¿Qué? Pero si hasta el historiador Mario de Ralmada lo confirmó. Pues no, estás equivocado. Bien, pues todo cambió cuando en 1693 se fundó San Pablo con 30 familias de indios. No, otra vez estás equivocado. Pero si ahí dice hasta fuera de la presidencia, pues es un error. Entonces, ¿cuándo fue? Realmente no tenemos una fecha exacta. No existen evidencias de cuándo se fundó San Pablo. Alfonso Ramos, en su libro San Pablo de Meoqui, su historia y su templo, menciona esto, que realmente no tenemos una fecha. Hay evidencias que desde 1610 ya había un pueblo llamado San Pablo en esta zona. E incluso hay otra evidencia de 1649. La localidad que increíblemente sí tiene fecha de fundación es Guadalupe Victoria, en 1693, al igual que Julimes. También es importante mencionar que antes de llamarse así, solo se llamaba Guadalupe. Pero esto era algo normal, porque cuando llegaron los españoles, su principal objetivo era evangelizar a las personas. Y como tenían tan arraigada la religión católica, pues cuando fundaban un pueblo, le ponían un nombre de algún santo. Por ejemplo, Valle de San Bartolomé, hoy es Valle de Allende. Santa Bárbara, se sigue llamando Santa Bárbara. San José del Parral, hoy se llama Hidalgo del Parral. San Buenaventura de Atotonilco, hoy se llama Villa López. Santa María de las Caldas, hoy se llama Jiménez. Santa Rosalía, hoy es Santa Rosalía de Camargo. San Francisco de Conchos se sigue llamando San Francisco de Conchos. La Cruz sigue siendo La Cruz. Lo que antes era la hacienda de San Marcos, hoy es Saucillo. En el caso de San Lucas, cuando se hizo la presa Francisco y Madero, ellos se tuvieron que ir de ahí, hicieron su pueblo en otra parte y le pusieron Nuevo San Lucas, que precisamente es de donde son Kevin Carr y Eduardo Nájera. Santa Cruz de Tapacolmes, hoy es Rosales. San José de Bachimba, lo conocemos como Bachimba. Guadalupe de Navichames, hoy es Guadalupe Victoria. San Antonio de Julimes, hoy es Julimes. San Jerónimo, hoy es Aldama o Juan Aldama. San Felipe del Real, hoy es la capital, Chihuahua. Santa Eulalia, se sigue llamando Santa Eulalia. Y por si aún no lo tenías claro, San Pablo, hoy es Meoqui, pueblo del cual estaba a cargo el fray Andrés Ramírez, al cual tal vez le debamos el nombre de San Pablo. Sin duda uno de los sucesos más importantes de México es la independencia, pero Meoqui no influyó en nada para que esto sucediera, sino que incluso fue cómplice de ese retraso en la guerra,
Pues aquí estuvieron presos Miguel Hidalgo y los demás insurgentes el 11 de abril de 1811, para que posteriormente se los llevaran a Chihuahua y allá fueron fusilados. 20 años después pasó algo curioso, pues en 1831 falleció aquí en San Pablo Esteban Melgar, padre de Agustín Melgar, uno de los niños héroes que participó en la guerra contra Estados Unidos. Pasaron los años, Texas, California y Nuevo México ya no eran parte de México. Y para acabarla de molar, México fue invadido por los franceses en 1863. Sin embargo, por razones que ya te conté en otro video, los franceses se tuvieron que ir, lo que hizo que Benito Juárez se devolviera a la Ciudad de México desde Ciudad Juárez, lo que antes se llamaba El Paso del Norte. Al llegar aquí a San Pablo fue bien recibido, incluso durmió aquí. Por ahí existe una leyenda de que él pedía una canción de la cual no recordaba su nombre, se llamaba La Escobita, pero al no recordar su nombre dijo, échenme esa, la que era la Segunda de Rosales, y desde entonces se llama la Segunda de Rosales. Lo que sí es un hecho es que fue en ese día, el 11 de diciembre de 1866, cuando el presidente de la República le cambió de nombre de Villa de San Pablo a Villa de Meoqui. Todo en conmemoración del general Pedro Meoqui, quien murió en una batalla en contra del ejército imperialista allá en Parral, que por cierto, su tumba está en esta plaza. En 1862 fue cuando se puso la primera piedra del templo de San Pablo, y fue hasta 1877 cuando se terminó de construir, o sea, 15 años después. No, pues, si eran lentos. De hecho, era algo muy normal, era muy común que tardaran tantos años en hacer una iglesia. Por cierto, dicen que la torre que le falta a la iglesia fue derrumbada por un cañón que venía desde Congregación Ortiz. Otros decían que el cañonazo venía de Bachimba. Nada más les faltó decir que se la llevaron los monitos. Bien, pues todo esto es falso. La torre nunca se construyó. ¿Por cuál razón? Por las guerras y por desorganización. Lo que sí es un hecho que a las personas que venían de Meoqui o que eran de Meoqui les decían que venían del pueblo de Torres Mochas. Otro de los sucesos más importantes que sucedieron en Meoqui fue que en 1911 la ciudad fue tomada por el ejército maderista. A pesar de que el pueblo de Meoqui mostró resistencia, al final el ejército maderista logró ganar esta batalla de la revolución. Para terminar esto, es muy importante mencionar lo que sucedió el 11 de octubre de 1987. Pues Meoqui tuvo fama en algunas partes del mundo por la aparición de unos monitos que tenían forma de rana y que además caminaban en forma erguida. Tanta fue la fama de este hecho que Meoqui llamó la atención de la prensa internacional, por lo que el barrio nuevo de Meoqui aún es recordado por ese suceso. Bien, pues este es un resumen de la historia de Meoqui. Obviamente me faltaron algunos hechos que mencionar. Tal es el caso de los equipos de Super Fanta, de los Tokios, del Indio Gutiérrez cuando le ganó a los cubanos en un juego de béisbol. En fin, ya sabes que ahora es tu deber conocer un poco más de tu pasado. Y recuerda, si aún tienes dudas, investígalas, no te quedes con ellas. Bueno.